Dar por inaugurado este primer ciclo año 2026 de este tercer seminario internacional, título general, la biotecnología y la multidisciplinariedad e inteligencia artificial. El título de la ponencia, microorganismos y bioprocesos, motor de la bioeconomía. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Él tiene estudios de maestría en inteligencia artificial en el Perú y en el extranjero, es docente investigador Renacit UNIA nivel 4. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2006, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Puede dar inicio a esta maravillosa presentación, maestro. Bien, buenos días con todos. Muchas gracias por la asistencia. Y empezamos con la sesión 3 de biotecnología. El tema, como ya se mencionó, microorganismos y bioprocesos, motor de la bioeconomía. Como ven ahí, vamos a ver una visión estratégica sobre cómo la biotecnología está transformando la manufactura industrial mediante el uso de las fábricas celulares vivas. Bien, vamos a entender que los microorganismos actualmente constituyen uno de los recursos biológicos más valiosos, ¿no?, para el desarrollo de la bioeconomía moderna. Tenemos que ver también que ha habido muchos elementos, cambios, estudios, ¿no?, tanto de la bacteria, del hongo, de las levaduras, de las arqueas e incluso las microalgas, ¿no? Vamos a dar una pequeña, antes de empezar con esto, sobre un microorganismo. Son organismos vivos, pequeños, o llamados microscópicos, capaces de crecer, reproducirse y realizar múltiples funciones metabólicas, ¿no? Entre estos microorganismos tenemos los principales grupos, son las bacterias, ¿no? Tenemos los hongos filamentosos, tenemos, como ya se mencionó, las microalgas. Bueno, el biodiesel, ahí tenemos uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y todo eso implica, ¿no?, sobre un microorganismo. El bioprocesos viene a ser un conjunto de las actividades, operaciones que se dan cuando un organismo vivo o sus enzimas, ¿no?, transforman una materia prima, renovables, en productos útiles para la sociedad, ¿no? Vamos a recordar una formulita, por ejemplo, para hacer sobre un bioproductos. Primero tenemos un biomasa, se suman los microorganismos y se suman los famosos condiciones controladas, ¿no? Y todo eso es la fórmula del bioproducto, ¿no? Cuando hablamos sobre un bioproceso, hay muchos componentes, que es una materia prima, ¿no?, que dividimos el punto que está dividido en tema hoy día, el microorganismo y la fermentación, ¿no? En este caso, la fermentación, muchos conocen, hay muchas variables basadas en el pH, temperatura y la agitación también, ¿no?, ¿no? Y también el tipo de cultivo, ¿no? Bien, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy día. Quiero que después de todo ello que hemos explicado ahorita, podamos entender, ¿no? ¿No se viene ahora? Muy bien. Estamos acá haciendo una comparación entre la biotecnología y la química clásica o tradicional, ¿no? ¿Correcto? Tenemos que entender que la industria química ha cambiado bastante y ha encontrado muchos derivados de la materia prima, ¿no? Muchos derivados. Y podemos hablar, una de ellas es, por ejemplo, con petróleo, ¿no? El petróleo. También tenemos que también ver, acá vemos el punto ventajas de los bioprocesos.
se ha considerado, ¿no? Primero la sostenibilidad, ¿correcto? La sostenibilidad, que está acá abajito, primero, que es el que reduce la huella de carbono usando materias primas renovables. El que está siguiente, la especificidad, como ven ahí, dice acá, ¿no? Pureza y quedabilidad superior inalcanzable por síntesis orgánica, ¿no? ¿Qué quiere decir este de ahí? Que uno de los mayores beneficios de los bioprocesos es su extraordinaria especificidad biológica, ¿no? Y en eso tenemos las enzimas y los microorganismos son capaces de reconocer moléculas específicas y catalizar reacciones con una presión muy superior, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de especificidad, podemos decir que es importante porque se obtiene un producto mucho más puro y se mejora la calidad final de ese producto, ¿no? Muchas veces hablamos de, por ejemplo, de los aceites. Los aceites no solamente son de frutos, también son de hojas, ¿no? También a base de una fermentación, ¿no? Hay unos productos también. Bien. El punto tercero es la eficiencia. Operan con sus productos industriales, fomentando economía circular, ¿no? ¿Correcto? Cuando hablamos de operan con sus productos, tenemos que ver que la eficiencia de los bioprocesos no solo se mide en el rendimiento de ese producto, sino también por su capacidad de aprovechar recursos que antes eran considerados residuos, ¿no? Muchos en los pescados, podemos observar las escamas, en las pieles de animales incluso, y otro también, ¿no? En los cascajos o cáscaras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí en la selva y en un cacao, ¿no? El cacao, todo es reutilizado por muchas cosas, ¿no? Bien, tenemos que entender también que esa eficiencia implica mucho que los microorganismos pueden utilizar como una fuente de carbono materiales como un bagazo de caña, también, con una melaza, el suelo de la leche, los aceites usados, ¿no? Y las aguas residuales, ¿no? Se pueden usar nuevamente, ¿no? Y último, las ventajas competitivas, por ejemplo, ahí señala, ¿no? Que la producción de biomoléculas de valor son menores costos de residuos, ¿no? Ahí la biotecnología genera una ventaja competitiva, ojo, a nivel empresarial, una ventaja competitiva al producir biomoléculas de alto valor agregado con mayor eficiencia y menor impacto ambiental. Alguien me dirá cuáles son esos, ¿no? Entre ellas, cuáles son, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con las vacunas, las enzimas industriales, la vitamina, ¿no? Los ingredientes para alimentos funcionales y cosméticos, ¿no? Hay plantas, hay raíces, hay tallos que se usan para poder cubrir el cutis, ¿no? Para pintar el cabello, entre otros, ¿no? Bien, sigamos por acá. Vamos ahora a ver los microorganismos operan como fábricas más eficientes del planeta, ¿no? Hay un mensaje acá. Seleccionar el chasis biológico, ¿no? Adecuado es el primer paso crítico para asegurar la viabilidad técnica de cualquier bioproceso. Muy bien. Tenemos que entender. Número uno dice microorganismos modelo, ¿no? ¿Correcto? Tenemos que encontrar, ahí dice, ¿no? Bien claro, el uso de Escherichia coli para potencias recombinantes, ¿no? Y Saccharomyces cerevisiae para fermentaciones, ¿no? Fermentaciones alcohólicas y fármacos, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué vemos ahí? Que este microorganismo modelo son especies ampliamente estudiadas cuyo comportamiento biológico, metabolismo y genética se conocen con detalle, ¿no? Incluso van a encontrar en los artículos o los proyectos que se hacen en las universidades en los pasos, un flujograma, ¿no?
su programa de cuáles son los pasos, ¿no? Para poder sacar de un producto A un insumo B, ¿no? Una concentración, ¿no? Bien, ¿qué más podemos ver? ¿Se utiliza para qué? Para crecer rápidamente, para estar en el cultivo, ¿no? Y también tienen procesos industriales ampliamente estandarizados, ¿no? Ya lo ven ahí. Hay dos casos acá, el Escherichia coli y el Saccharomyces, ¿no? Cerevisiae, ¿no? En el caso del número uno, el ejemplo que ven ahí, por ejemplo, se usa mucho, ¿no? Con una metodología molecular. Cuando hacemos las enzimas industriales, se aplica, ¿no? Y también para los anticuerpos, ¿no? Uno también, el Smithschild también se usa bastante para las hormonas de crecimiento, ¿no? Aquí en la selva, por ejemplo, hay productos para empezar a caminar los huesos de pequeña edad, ¿no? También, como ven, ¿no? Para los músculos, ¿no? Y otro para crecer rápidamente, ¿no? Bien, en el caso del segundo, del Saccharomyces, ¿no? Cerevisiae, por ejemplo, es la llamada levadura del pan, ¿no? Se le llama la levadura del pan, ¿correcto? Siempre hay, ustedes ya sabemos, en los procesos industriales de panificación, se usa en vacunas, se usa en bioetanol, también en la producción de vinos y la producción de cerveza, ¿no? El caso del segundo, ¿no? La levadura del pan, ¿no? ¿Correcto? Capacidad de ingeniería, dice ahí, la facilidad para manipular su genoma permite insertar rutas metabólicas completas en otras específicas. Muy bien. Cuando hablamos sobre insertar rutas, ¿no? Metabólicas, eso implica que es un conjunto de reacciones químicas que transforman una molécula inicial en un producto final, ¿no? Mediante las enzimas específicas, ¿no? Bien, por ejemplo, una capacidad de ingeniería, en este caso acá, de genoma, tenemos la vitamina B12, que es muy usado, ¿no? También otro, la insulina humana, ¿no? Entre otros. El punto 3, resiliencia industrial. Acá también hay otro mensaje, ¿no? Capacidad de los microorganismos para tolerar variaciones, salud, en el entorno de bioreactor y concentraciones elevadas del producto. Muy bien. Estamos viendo que todo se basa en proceso industrial, ¿correcto? El cual no siempre permanece constantes, ¿eh? Puede ocurrir cambios, por ejemplo, en temperatura, en pH, en el oxígeno disuelto, en la agitación y la presión que es más usada, ¿no? Bien, vamos al cuarto punto, seguridad y regulación. Pueden leer ahí el comentario, uso prioritario de cepas con estatus gas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir esto que está acá? Que cada vez no basta con un microorganismo que produzca eficientemente una biomolécula. También debe ser seguro para las personas y el medio ambiente, ¿no? No todo es, ¿no? Llámale válido, ¿no? Como ven ahí, para aplicaciones alimentarias y farmacéuticas también, ¿no? Se puso, ¿no? Ese microorganismo, ¿ves? Por ejemplo, se usa mucho en las cepas, ¿no? En el bacilos subtilis, ¿no? ¿Correcto? Vamos al siguiente. Ahora vienen las soluciones biológicas comparativas. Se ha visto un cuadro comparativo entre características, bacterias y los hongos y levaduras, ¿no? Cada uno con su ejemplo, ¿no? Las bacterias hemos considerado la vez subtilis y en los hongos y levaduras tenemos, ¿no? El aspergillus, ¿no? Algo puntual nada más. Complejidad celular. Tenemos acá, por ejemplo, el caso con una bacteria, que la estructura es mucho simple, ¿no? Y es rápido su crecimiento. Mientras en el hongos vemos, ya dijimos en la sesión 2 que es eucariota. La estructura es mucho más compleja
y tienen muchos organismos internos, los organólogos también. Otra más que podemos hablar de esta bacteria, sobre el tema 1, pues vamos a cualquier cosa hablar. Su ventaja, por ejemplo, crecen en pocas horas. En cambio, el casolongo, una de las ventajas, por ejemplo, pueden ser, eh, se generan proteínas complejas, ¿no? Y a la vez también hay mayor similitud con las células animales, ¿no? Repito, hay similitud con células animales, siendo vegetales, ¿no? Bien. El otro punto, las características modificaciones, como ven ahí también, ahí tenemos en bacterias limitadas modificaciones post-traduccionales, y los hongos y levaduras tenemos la capacidad de glicosilación para proteínas complejas, ¿no? En el producto clave, por ejemplo, tenemos que entender que cada organismo posee un metabolismo especializado. Cada vez se sintetiza mayor eficiencia, ¿no? Como producto final, ¿no? En este caso, con las bacterias, se usa para producir enzimas industriales, aminoácidos y bioplásticos, ¿no? También con vitaminas y biosurfactantes, ¿no? En cambio, con los hongos es diferente, ¿no? Con los hongos se puede encontrar, ¿no? En las medicinas, con los antibióticos, los ácidos orgánicos y las proteínas humanas, ¿no? Acá también hay otro producto más que es el bioetanol. También se han hecho algunas investigaciones, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Tenemos sustratos, tenemos en bacterias la alta versatilidad en fuentes de carbono simple, y los hongos y levaduras tenemos excelente capacidad para regenerar polímeros complejos. En la robustez del pH, acá dice, tenemos un pH neutro, ¿no? De 6.0 a 7.5, ¿no? ¿Correcto? En cambio, acá en los hongos, es la mayor tolerancia a condiciones ácidas, ¿no? El pH 3.0 al 5.0, ¿no? ¿Está bien? Correcto. Si podemos hacer una pequeña comparación, ¿no? Entre estos temas, ¿no? Con las bacterias, por ejemplo, y hongos, tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, no solamente hay estos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, sobre una tolerancia a los medios ácidos. Por ejemplo, con la bacteria es bajo o baja, ¿no? Y después los hongos es alto. Sobre costos de cultivo, la bacteria cultivada es bajo, en cambio los hongos y levaduras es moderado, ¿no? Medio, ¿no? Bien, vamos por acá. Tenemos también sobre el metabolismo y el rendimiento teórico. Vamos a entender las rutas catabólicas y anabólicas que van a permitir intervenir en la célula para redirigir, ¿no? La energía hacia el síntesis de interés. Se consideran tocando puntos: anabolismo, el efecto Grabne, el catabolismo y el metabolismo secundario. Cada uno con su emisión, por ejemplo, el último, metabolismo secundario, son producción de moléculas como penicilina, ¿no? Usualmente en la fase estacionaria, cuando el crecimiento se detiene, ¿no? La presencia en el Perú, el número 1 está en el cotosh, ¿no? El cotosh es un producto a base de la fermentación ¿no? de la papa, también el choño, y más allá, ¿no? El cotosh, ¿no? Que es el producto número 1 de penicilina natural, y se toma en ayunos, ¿no? Bien, siguiente. Para maximizar la productividad volumétrica, hemos considerado 4 tipos, ¿no? También. El número 1 es cultivo de lotes, ¿no? Por lotes. También, que es el famoso BASH. Quiero entender que la productividad volumétrica tiene una forma empírica, ¿no? Se calcula como la cantidad de producto entre el volumen del reactor por el tiempo, ¿no?
Esa es su forma empírica. Y para ello, como estamos viendo, el primer punto es el cultivo de lotes, ¿no? Bash. Es un término muy usado también en lo que es en computación, ¿no? Pero queremos entender acá como bash, que un cultivo bash es el método más sencillo y ampliamente utilizado, ¿no? En investigación y producción industrial, ¿no? El 2 es el lote alimentado, ¿no? ¿Está bien? Correcto. Es el feedback. Acá el cultivo feedback bash va a mostrar que la estrategia más utilizada en la biotecnología industrial, ¿no? Es el feed bash, ¿no? No utilizado. ¿Cómo funciona? Como un bash clásico tradicional, y los nutrientes pueden suministrarse según el pH, el biomasa, el tiempo, entre otros. El 3, el cultivo continuo, tenemos que se llama, por ejemplo, dice el quimiostato. El quimiostato, por ejemplo, funciona primero simultáneamente en la entrada constante de un medio estéril y después en salida continúa el mismo volumen de cultivo, ¿no? Si alguien quiere saber qué es, ¿no? El cultivo continuo es un sistema open, un abierto, en el que existe un equilibrio dinámico entre la entrada de nutrientes frescos y la salida de cultivos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos, el bioreactor es un tema también muy usado acá. El reactor es el núcleo, ¿no? Del control operacional industrial. Nosotros tenemos productos, insumos, materia prima, que van a ser convertidos, procesados, en el producto final, ¿no? Y eso muchas veces llamamos el agroindustrial, ¿no? De la tierra se procesa, son procesos agroindustriales, ¿no? Muy bien. Cuando entremos de ver todo, ahí dice bien claro, ¿no? Es el núcleo del control operacional industrial. ¿Está bien? Correcto. Es un equipo central de cualquier bioproceso industrial. Fermentación, sacar, ¿no? De unas hojas de aceite, el secado y muchas cosas más. Bien, también su función es proporcionar un ambiente estéril, controlado y reproducible. Miren, ¿correcto? Donde los microorganismos, células y enzimos pueden crecer y producir biomoléculas de manera eficiente. Vamos a ver punto 1 respecto a la escala, ¿correcto? La escala, capacidad de 100 KL, ¿no? Ahí tenemos un texto, mantiene la homeostasis celular hasta 100.000 litros con condiciones equivalentes a un matriz de laboratorio, ¿no? Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los mayores retos de la ingeniería de bioprocesos es el escalado, ¿no? ¿Correcto? No basta en aumentar el volumen de cultivo, sino tenemos que conservar las condiciones mínimas o básicas fisiológicas que favorecen el crecimiento y la producción. Muchas veces los productos en un invernadero no van de frente a la tierra, ¿no? Va en el invernadero hasta que crezca, ¿no? Y cuando está crecido después, ¿no? Llámalo una semana, un mes y medio, recién va, ¿no? A sembrarse en la tierra así, ¿no? ¿Correcto? Los invernaderos, ya saben ustedes, tienen una capa que incluso llega el sol, ¿no? Pasa el sol, ¿no? Bien, también el frío, ¿no? Correcto. El punto 2, sistemas de agitación. Ahí tenemos, por ejemplo, acá, hay un mensaje también, turbina de Rooster, ¿no? Para dispersión del aire, o flujo axial para microorganismos sensibles y al corte, ¿no? Muy bien. Tenemos que entender que acá, por ejemplo, las funciones principales son, por ejemplo, distribuir el calor y otro, facilitar la transparencia del oxígeno, ¿no? Como lo decía, ¿no? Los biohuertos, invernaderos, etcétera, ¿no? Siguiente, control de aireación.
Tenemos que entender acá también, menciona acá que el suministro del aire stale para la demanda de oxígeno, medida mediante la tasa de transferencia de oxígeno, que es el OTR, ¿no? Entonces, acá vamos a buscar un equilibrio entre el OTR y el OUR, ¿no? Uno dijimos que la tasa de transferencia de oxígeno, ¿no? Y el otro es su tasa, ¿no? La tasa de, 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 ¿no? De movimiento, ¿no? ¿Correcto? Tenemos que también acá caber, mientras uno es menor que el otro también es suficiente y ayuda a una mejora, ¿no? El otro. Como repito, busca un equilibrio. No buscamos un calor extremo ni un frío extremo, un punto medio, ¿no? Temperatura. Si hablamos, por ejemplo, en una ciudad que el clima es muy bueno, en el Perú hay climas cálidos, extremo en la selva, clima frío, ¿no? En la sierra o en Puno, ¿no? Un clima moderado, decimos, ¿no? El mejor clima que existe a los términos medios, ¿no? ¿Cuál es? Huánuco, ¿no? Por ejemplo, universidades con el clima promedio. Instrumentación, los sensores en tiempo real para el pH y el PO2, ¿no? Temperatura y espectroscopía de infrarrojo cercano, que es el para el metabolismo. Cuando hablamos con instrumentación, hablamos también, implica también sensor, ¿no? Tenemos sensor de pH, sensor de oxígeno disuelto, que es no, el PO2, sensor de espuma, también, entre otros. Limpieza, esterilidad, ¿no? Vamos a SIP y SIP, ¿no? También. Cuando hablamos por ejemplo, de SIP con C, no es Colegio de Ingeniería del Perú, el SIP es un procedimiento automatizado de limpieza, sin desmontar el equipo. También se puede usar a través de, por ejemplo, del lavado con agua, soluciones alcalinas, soluciones ácidas y enjuagues finales, ¿no? En cambio, el SIP con S es después de la limpieza. El equipo se esteriliza utilizando el vapor de agua a alta temperatura y presión, eliminando bacterias, hongos, levaduras, entre otros, ¿no? También esporas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Correcto. A ver, vamos acá un momento. El pasado, ¿no? A ver, correcto. Tenemos la producción industrial, que genera biológicos de alto valor. Tenemos ahí los biofármacos, las enzimas industriales, los ácidos orgánicos y aminoácidos, y los biocombustibles y bioenergía. Tenemos también la geometría y la cinética aseguran la viabilidad económica, así es, porque gracias a los modelos matemáticos podemos predecir y cada vez evitar esas pérdidas, ¿no? Millonarias en planta, ¿no? Ahí tenemos muchas formas empíricas, que es el cálculo de rendimientos, ¿no? Tenemos con la estética de Monod, el balance de masa y energía y el análisis de sensibilidad, ¿no? Siempre entre los valores 5 y 10%, ¿no? Muy bien. Y finalmente vamos a ver, también tenemos la escala crítico, depende de las veces de oxígeno, así es, el coeficiente KL, KLA, ¿no? La demanda metabólica y el distribuidor de calor. Y así llegamos al final, tratemos de centrarnos en este tema, ¿no? De la biología sintética, impulsa la siguiente frontera industrial, así es, porque esa biología sintética representa una nueva forma de generación, ¿no? De la biotecnología. Los organismos vivos dejan de ser únicamente recursos naturales para convertirse en plataformas biológicas programables, ¿no? Mucho hablamos de plantas silvestres, ¿no? Y plantas así, ¿no? Que han hecho, llámale, de manera artificial, ¿no? La productividad de una planta silvestre, llamémoslo, por ejemplo, es eficientemente los valores de 100, ¿no? Y hablamos como, ¿no? Y una página y una planta
En invernadero hablamos, por ejemplo, una flor de loto, ¿no? Por ejemplo, un caso particular. Y el otro que es en forma industrial es un 10%, ¿no? De eficiencia, ¿no? Mira cuánta diferencia. Y así se ha podido ver, ¿no? Mejor cultivar o sembrar en ambientes, sus propios ambientes, ¿no? Bien, tenemos ahí el biofundiciones, biofunden, tenemos el consorcio microbianos, la producción libre de células y el digital, ¿no? TIP, ¿no? El caso del primero, quiero darte unas pautas para no tener su ventaja, por ejemplo, del primero, del biofundiciones, es que producción de biocombustibles, por ejemplo. Tenemos los bioplásticos, las proteínas recombinantes, los antibióticos y los biomateriales, ¿no? En el caso 2, el consorcio microbianos, por ejemplo, dentro de sus ventajas, por ejemplo, tenemos el mejor conversión de biomasa compleja. Otro es su mayor productividad. Otro es el aprovechamiento integral de residuos agrícolas. Y finalmente tiene una mayor productividad, ¿no? Punto 3, producción libre de células. En sus ventajas, por ejemplo, tenemos la producción más rápida, el mayor control del proceso, la alta flexibilidad, la síntesis de compuestos tóxicos para las células vivas y la menor complejidad operativa. Y finalmente, el Digital Team, dentro de sus ventajas, tenemos la predicción de fallas, la mejora de la calidad de productos, la optimización automática del proceso y la reducción del consumo energético, ¿no? Y con eso culminamos hoy día esta sesión 3. Cada vez queremos entender que esas tecnologías se integran, ojo, se integran los biocondiciones, por ejemplo, diseñan y optimizan microorganismos mediante la automación, y ya, por ejemplo, con los consorcios, ¿no? Por ejemplo, combinan especies para realizar tareas complejas con mayor eficiencia. El tercero, producción libre de células, por ejemplo, elimina las limitaciones asociadas al crecimiento celular, acelerando la síntesis de biomoléculas. El último, con los gemelos, ¿no? Los Digital Team, ¿no? Los gemelos digitales, ¿no? Por ejemplo, hay muchos proyectos de eso, también emprendimiento. Por ejemplo, supervisan y optimizan en tiempo real el funcionamiento del bioreactor, garantizando procesos más estables y productivos. Ahí está una nueva, las tendencias, ¿no? Desde el pasado, los gemelos digitales, ¿no? Bien, con todo ello, muchas gracias, IPIA, por culminar esta sesión 3 y entender que la biología sintética cada vez es el futuro de la industria, ¿no? Basados en microorganismos y los bioprocesos, ¿no? Muchas gracias. Esperamos que para quincena, ¿no? Veamos la sesión 4. Gracias, IPIA. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2026 de este tercer seminario internacional, título general, la biotecnología y la multidisciplinariedad e inteligencia artificial. El título, microorganismos y bioprocesos, motor de la bioeconomía. La misma que estuvo a cargo por el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo, a nombre del directorio del instituto, nuestras nuevas alianzas estratégicas de este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Muchas gracias por esta maravillosa presentación, maestro.